Estar solo en el servicio funerario de mi hijo se sintió como estar atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. La capilla estaba silenciosa ese martes, con solo un modesto grupo de dolientes que habían venido a honrar la memoria de mi muchacho. Pero un rostro estaba conspicuosamente ausente, la única persona que debería haber estado allí por encima de todas las demás. Mi nuera, Olivia, nunca apareció. Para aquellos que se unen a nosotros, asegúrense de suscribirse y dejar un comentario diciéndonos desde dónde nos están sintonizando. Ahora, déjenme contarles sobre el día en que mi mundo se puso patas arriba. El director funerario seguía mirando su reloj, dirigiéndome miradas interrogantes. Su expresión profesionalmente compasiva parecía preguntar si debíamos retrasar el servicio. Sacudí la cabeza firmemente y le dije que procediera. 37 almas se habían reunido para conmemorar la vida de Richard. Yo había contado a cada una. Su esposa de 8 años no estaba entre ellas. Me encontré pronunciando el discurso conmemorativo, palabras que brotaban sobre los primeros años de Richard, su pasión por el pasatiempo favorito de América, sus logros académicos en Northwestern donde había obtenido los máximos honores, y el orgullo que sentía al verlo lanzar su práctica de consultoría. Lo que dejé sin decir fueron las verdades más duras. Sus batallas con la turbulencia interior en estos últimos años, la creciente distancia entre nosotros, las grietas que se formaban en su matrimonio que yo había elegido ignorar. Susurros flotaban entre la multitud mientras la gente pasaba junto al ataúd. ¿Dónde está su esposa? ¿No debería estar aquí? Pobre mujer debe estar devastada. Sus suposiciones sobre su duelo me hicieron apretar la mandíbula. No tenía ni idea. Después de que concluyó la ceremonia, conduje detrás del coche fúnebre hacia los terrenos del entierro, completamente solo. Mis pensamientos deberían haberse centrado en despedirme de mi hijo, en procesar mi pérdida. En cambio, una pregunta ardiente dominaba mi mente. ¿Dónde demonios estaba ella? Esa noche me encontré en mi cocina, teléfono en mano, mirando 6 llamadas sin respuesta a Olivia. Mis mensajes habían sido ignorados. La muerte de Richard había sido inesperada. Paro cardíaco a los 34 años. Los médicos lo atribuyeron a un estrés abrumador. Contacté a Olivia inmediatamente después de que el hospital diera la devastadora noticia. Ella reaccionó exactamente como cabría esperar, impactada, desconsolada, llorando durante nuestra conversación. Me aseguró que regresaría de Phoenix, donde estaba quedándose con su hermana. Habían pasado 4 días desde esa llamada. Abrí mi computadora e hice algo que me resultaba ajeno. Busqué su perfil en redes sociales. Richard siempre había valorado la privacidad, y yo nunca había estado interesado en plataformas como Facebook o Instagram. Sin embargo, el duelo te impulsa a hacer cosas inusuales. Encontrar el perfil de Olivia tomó solo segundos. Su foto aún los mostraba juntos en la celebración del aniversario del año pasado, ambos sonriendo a la cámara, con su brazo protectoramente alrededor de sus hombros. En esa fotografía, ella lucía radiante, cabello dorado perfectamente peinado, ojos esmeralda brillando con lo que yo había confundido con alegría genuina. Desplazarme por su actividad reciente hizo que mi pulso se acelerara. Publicaciones desde Phoenix mostraban experiencias gastronómicas, aventuras de compras con su hermana, todo subido después de la muerte de mi hijo, todo con una mujer que parecía cualquier cosa menos afligida. Luego encontré la publicación que hizo que mi sangre se helara. La fotografía había sido subida solo 3 horas antes, mientras yo estaba elogiando a mi hijo. Olivia llevaba un traje de baño escarlata, bebida tropical en mano, posando frente a aguas imposiblemente azules. Su expresión era despreocupada, cabeza echada hacia atrás en risa. A su lado estaba Miguel, el jardinero que había estado trabajando en su propiedad durante meses. Su brazo rodeaba su cintura mientras sonreían a quienquiera que sostuviera la cámara. La etiqueta de ubicación identificaba Cancún, México. Su pie de foto decía: «La vida es demasiado corta para no vivirla. Brindis por nuevos comienzos». No podía apartar los ojos de esa imagen. Mientras yo estaba al lado de la tumba, echando tierra sobre el ataúd de mi hijo, su esposa estaba celebrando nuevos comienzos en México con otro hombre. La sección de comentarios era aún más perturbadora. Amigos la felicitaban por la escapada. Preguntaban si finalmente había encontrado la felicidad. Le decían que se merecía este momento. Una respuesta de su hermana me revolvió el estómago. «Tan contenta de que hayas terminado con todo ese drama. Miguel es perfecto para ti».
Todo ese drama. La muerte de mi hijo era drama del que ella había pasado página. Caminé hacia mi gabinete de licores, algo que rara vez tocaba, y me serví una generosa medida de whisky. Me senté de nuevo, tratando de comprender lo que había visto. 8 años de matrimonio, 8 años de reuniones familiares, celebraciones y fiestas. Yo había acogido a Olivia en nuestra familia, había llegado a amarla como a mi propia hija. Incluso la había defendido ante Richard durante sus conflictos, aconsejándole que el matrimonio exigía paciencia y compromiso. ¡Qué completo idiota había sido! Mi teléfono vibró con un texto de un número desconocido. De alguna manera, antes de siquiera verificar, sabía quién lo había enviado. «Papá, ven a mi casa ahora. Necesitamos hablar. No le digas a nadie. Richard». El teléfono se me escapó de las manos, cayendo al piso de la cocina. La pantalla se agrietó, pero apenas registré el daño. Mis manos temblaban tan violentamente que me costó recuperarlo. Releí ese mensaje repetidamente, incapaz de aceptar lo que mis ojos me decían. Esto tenía que estar mal. Algún tipo de terrible error. Tal vez alguien había accedido al teléfono de Richard. Pero este era un número completamente diferente. ¿Quién orquestaría algo tan cruel? Agarré las llaves de mi auto, con los dedos aún temblando. Necesitaba ver esto por mí mismo. Necesitaba respuestas. Porque un hecho era innegable. Había enterrado a mi hijo esa misma mañana, y los muertos no envían mensajes de texto. El trayecto a la residencia de Richard se sintió surreal. La avenida arbolada familiar parecía inalterada, pero todo se sentía fundamentalmente equivocado. Solo 2 días antes, había estado en esta casa ayudando a Olivia a ordenar las pertenencias de Richard antes de su supuesto viaje a Phoenix. Ella había estado llorando, o eso había creído yo en ese momento. La casa se alzaba oscura contra el cielo otoñal de la tarde. Una sola luz brillaba desde la ventana trasera de la cocina. Usando mi llave de repuesto, abrí la entrada principal con mano temblorosa. «Richard», llamé, con la voz quebrada. El silencio me saludó. Avancé por la sala de estar, pasando el sofá donde había consolado a Olivia 4 días antes cuando el hospital llamó, pasando la repisa con fotografías familiares. La graduación de Richard, su boda, mañanas de fiestas. Todo parecía normal. Sin embargo, nada tenía sentido. La luz de la cocina me atrajo. Cuando doblé la esquina, el tiempo se detuvo. Mi hijo estaba sentado a la mesa de su cocina, inconfundiblemente vivo, con una taza de café enfriándose frente a él. Cuando levantó la vista, su rostro estaba pálido y demacrado, con sombras oscuras bajo los ojos que nunca había notado antes. Había perdido mucho peso. Su ropa colgaba floja en su figura disminuida. «Papá», su voz era apenas audible. «Lo siento». Me quedé congelado, incapaz de moverme o hablar. Mi mente se negaba a procesar lo que mi visión confirmaba. Este era mi hijo, respirando y presente, sentado en su cocina apenas horas después de que yo viera descender su ataúd a la tierra. «Se supone que estás muerto». Las palabras salieron estranguladas e inhumanas. El rostro de Richard se derrumbó. «Lo sé. Sé lo loco que debe parecer esto. Por favor, siéntate. Déjame explicarte». Seguí de pie, con las piernas rígidas. «Te enterré hoy, Richard. Pronuncié tu eulogía. Eché tierra sobre tu ataúd. ¿Qué clase de juego enfermo es este?» «No es un juego». Se levantó lentamente, con movimientos medidos y cautelosos. «Papá, estoy en serio peligro. Del tipo que podría destruir no solo a mí, sino a ti también. Todo lo que hemos construido, todo lo que representa nuestra familia». «¿De qué estás hablando?», exigí. Richard se pasó los dedos por el cabello, un gesto nervioso que había visto innumerables veces desde su infancia. «Hace 6 meses, cometí un error catastrófico en el trabajo. Estaba manejando la cuenta de Meridian Industries. ¿Recuerdas la compañía farmacéutica?». Asentí aturdido. Había hablado endlessly de esa cuenta, llamándola al acuerdo que aseguraría el futuro de su firma. Era nuestro cliente más grande, valuado en 2,5 millones anuales. Hizo una pausa, bajando la voz. «Descubrí que estaban falsificando los resultados de sus ensayos clínicos, ocultando efectos secundarios graves de un nuevo medicamento para la artritis. La gente se estaba enfermando gravemente. Papá, algunos estaban muriendo».
Mi estómago se hundió. Por favor, dime que no aceptaste dinero por silencio. El silencio de Richard confirmó mi peor temor. Jesús, Richard, ¿en qué estabas pensando? Estaba pensando en los gastos extravagantes de Olivia, en nuestra hipoteca, en la deuda que habíamos acumulado manteniendo apariencias. Ella exigía las renovaciones, el vehículo de lujo, las vacaciones europeas. $500,000 habrían resuelto todo. Sus ojos brillaron con lágrimas. Pero no pude hacerlo, papá. No pude dejar que la gente muriera por dinero. ¿Entonces qué pasó?, pregunté. Contacté al FBI, entregué todas las pruebas. Me convertí en denunciante. Crawford fue arrestado el mes pasado y retiraron el medicamento de la distribución. Pero antes de que lo detuvieran, se aseguró de que yo pagara por mi traición. Richard se acercó a la ventana de la cocina, mirando hacia la oscuridad. Crawford tiene conexiones, papá. Conexiones peligrosas. Del tipo de personas que no perdonan ni olvidan. Hace 3 semanas, empecé a recibir amenazas. Llamadas telefónicas diciéndome que había destruido demasiadas carreras, costado demasiadas fortunas a la gente. Querían que desapareciera permanentemente. Me derrumbé en una silla, mis piernas finalmente cediendo. Entonces fingiste tu muerte. El doctor Peterson me ayudó. Es un viejo amigo de la universidad que ahora trabaja en el hospital. Escenificamos el paro cardíaco, falsificamos el certificado de defunción. Peterson dijo que tal vez tenía horas antes de que la gente de Crawford me encontrara. Esta era la única opción. Las piezas encajaban, pero quedaba una enorme pregunta. ¿Qué hay de Olivia? Estaba devastada cuando la llamé. Lloró por teléfono. La expresión de Richard se endureció. Olivia sabía todo, papá, sobre la situación de Meridian, sobre el dinero que rechacé, sobre las amenazas. Sabía que planeaba fingir mi muerte. Hizo una pausa, con voz apenas audible. Se suponía que interpretaría a la viuda afligida durante 6 meses, luego se mudaría discretamente y me encontraría en Canadá. Empezaríamos de nuevo juntos. Pero ella está en Cancún con Miguel. La risa de Richard fue amarga y hueca. Sí, yo también vi la publicación de Instagram. Se suponía que esperara, papá. Teníamos un plan. Aparentemente, ella tenía uno mejor. Pensé en la fotografía, en la sonrisa radiante de Olivia, en los comentarios de sus amigos. Nunca planeó encontrarse contigo en Canadá, ¿verdad? No. Lo descubrí cuando vi que mi póliza de seguro de vida había sido cobrada. $750,000 pagados a mi amorosa viuda justo ayer. Richard se volvió para mirarme. Interpretó su papel a la perfección. ¿No? La esposa impactada, la viuda afligida, demasiado devastada para siquiera asistir al funeral. Probablemente pensó que estar misteriosamente ausente la haría parecer aún más trágica. El alcance total de la traición me golpeó como un golpe físico. Me dejó enterrar un ataúd vacío. Me dejó llorar por ti mientras planeaba sus vacaciones con su amante. Lo siento, papá. Nunca quise que sufrieras así. Pensé que si podía desaparecer, empezar de nuevo en otro lugar, tal vez todos estarían más seguros. Pero no podía dejar que se saliera con la suya. No solo me traicionó a mí, te traicionó a ti también. Te hizo sufrir mientras contaba su dinero. Miré a mi hijo, más delgado y atormentado pero vivo, y sentí que algo cambiaba dentro de mí. El duelo que había cargado durante 4 días comenzó a transformarse en algo más duro, más frío. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. Richard me miró a los ojos, y por primera vez desde que entré en su cocina, vi una chispa de la determinación que lo había hecho exitoso. Ahora, nos aseguramos de que no disfrute ese dinero. Y nos aseguramos de que pague por lo que te hizo pasar. ¿Cómo? Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Richard. Bueno, papá, legalmente hablando, todavía estoy muerto. Lo que significa que Olivia está a punto de descubrir que estar casada con un hombre muerto tiene algunas complicaciones muy serias. Richard se acercó al mostrador y tomó un portátil que nunca había visto antes. Sus movimientos eran cuidadosos y metódicos, como de alguien que había estado planeando durante mucho tiempo. A más que necesitas saber, papá, cosas que descubrí después de que se suponía que estaba muerto. Abrió el portátil y giró la pantalla hacia mí.
Intercambios de correos, registros bancarios, capturas de mensajes de texto aparecieron. Hace 3 meses, noté que dinero desaparecía de nuestras cuentas conjuntas. Cantidades pequeñas al principio, 200 aquí, 300 allá. Cuando confronté a Olivia, dijo que estaba comprando regalos sorpresa para el aniversario. Hizo clic en otra pantalla. Estaba comprando regalos. Sí, solo que no para mí. Fotografías de joyería cara, bolsos de diseñador y recibos de hoteles de lujo llenaron la pantalla. Todo comprado en momentos en que Olivia decía estar visitando a su hermana en Phoenix o de compras con amigas en Chicago. Miguel no era solo nuestro jardinero, papá. Han estado teniendo una affair durante 8 meses. Estos recibos de hotel muestran que se encontraban 2 o 3 veces por semana, siempre cargados a mi tarjeta de crédito. Mis manos se cerraron en puños. Estaba gastando tu dinero para engañarte. Peor aún. La voz de Richard permaneció firme, pero podía ver el dolor detrás de sus ojos. Cuando empezó la investigación del FBI, le dije a Olivia que podría necesitar entrar en protección de testigos. No solo aceptó venir conmigo, lo alentó. Dijo que sería una aventura, una oportunidad de empezar de nuevo. Abrió una nueva carpeta llena de capturas, mensajes de texto entre Olivia y alguien llamado Marcus Financial Services. Ya estaba hablando con un investigador privado, papá. No para ayudarme a protegerme de la gente de Crawford, sino para reunir evidencia de que yo era mentalmente inestable. Mira estos mensajes. Me incliné para leer. Los mensajes eran fríos y calculadores. Olivia describiendo la ansiedad de Richard, su bebida, su comportamiento errático desde que se convirtió en denunciante. Estaba construyendo un caso de que él estaba sufriendo un colapso mental que podría hacerse daño a sí mismo o a otros. Iba a hacerme internar. Peor que eso, estaba preparando un escenario donde mi muerte pareciera suicidio. Un denunciante mentalmente perturbado que no podía manejar la presión y se quitó la vida. Incluso investigó cómo hacer que pareciera que lo había planeado durante meses. Richard hizo clic en otro archivo, documentos financieros mostrando que Olivia había contratado pólizas de seguro de vida adicionales sobre él sin su conocimiento. Pólizas por más de $1 millón en total. Todas con cláusulas de suicidio que aún pagarían si esperaba 2 años después de la fecha de la póliza. Ha estado planeando esto durante 2 años, papá, mucho antes de la situación de Meridian. Se casó conmigo, me convenció de contratar seguros de vida masivos y luego esperó la oportunidad perfecta para cobrar. La habitación parecía girar. Esto no era solo traición o avaricia. Era algo mucho más siniestro. Iba a asesinarte o impulsarte al suicidio, que sería más limpio legalmente. El investigador privado estaba documentando todo para apoyar su historia. Empresario estresado, problemas de dinero, problemas legales, historial de depresión. Habría sido un caso cerrado. Me puse de pie abruptamente, caminando hacia la ventana. Afuera, el vecindario parecía pacífico y normal. Dentro de esta cocina, estaba aprendiendo que mi nuera era esencialmente una depredadora que había pasado años planeando matar a mi hijo por dinero. Pero tú fingiste tu muerte primero. El plan del Dr. Peterson me dio una ventaja inesperada. Olivia pensó que había ganado. Obtuvo su dinero del seguro sin tener que cometer un asesinato real. Podía interpretar a la viuda trágica, cobrar su pago y empezar su nueva vida con Miguel sin sangre en sus manos. Richard abrió otra pantalla mostrando actividad bancaria reciente. No perdió tiempo. Dinero del seguro depositado el lunes. 50,000 transferidos a la cuenta de Miguel el martes. Boletos de avión a Cancún comprados el miércoles por la mañana. Estaba fuera del país antes de que mi cuerpo estuviera siquiera frío. Excepto que tu cuerpo nunca estuvo frío porque nunca estuviste muerto. Exactamente. Y aquí es donde se pone interesante. La expresión de Richard cambió, volviéndose más calculadora. Olivia no sabe que estoy vivo, pero tampoco sabe que encontré toda esta evidencia antes de morir. Piensa que cubrió sus huellas perfectamente. Abrió una carpeta etiquetada Evidencia de fraude al seguro. Los contenidos me dejaron sin aliento. Richard había documentado todo. Las solicitudes falsificadas, las pólizas no autorizadas, los pagos al investigador privado, el affair con Miguel, incluso comunicaciones mostrando que Olivia había investigado métodos de asesinato que parecieran accidentes.
Cometió múltiples delitos graves, papá. Fraude al seguro, conspiración para cometer asesinato, robo, adulterio con implicaciones financieras para procedimientos de divorcio que planeaba evitar convirtiéndose en viuda. Richard cerró el portátil. La pregunta es, ¿qué hacemos con toda esta información? Podríamos ir a la policía, hacer que la arresten por fraude. Podríamos, pero hay un problema. Richard se apoyó en el mostrador. Si revelo que estoy vivo, tengo que explicar por qué fingí mi muerte. El doctor Peterson podría perder su licencia, tal vez enfrentar prisión por falsificar registros. La agente de protección de testigos del FBI estará furiosa porque me salí del guión, y la gente de Crawford sabrá exactamente dónde encontrarme. Entonces estamos atrapados. No atrapados. Solo necesitamos ser más inteligentes. Richard se sentó de nuevo frente a mí. Olivia piensa que ha ganado. Tiene su dinero, su amante y su libertad. Probablemente planea quedarse en México unos meses, dejar pasar el periodo de duelo, luego regresar y vender la casa, liquidar todo lo demás y desaparecer para siempre. ¿Qué se lo impide? Técnicamente no puede vender la casa ni acceder a la mayoría de nuestros activos compartidos mientras yo esté legalmente muerto. La herencia tiene que pasar por probat, que toma meses, pero tiene el dinero del seguro de vida, así que calcula que puede esperar. Richard sonrió sombríamente. Lo que no sabe es que documente su fraude antes de morir. Y los hombres muertos aún pueden presentar disputas de reclamos de seguro. Miré a mi hijo, viendo un lado del que nunca había presenciado. El hombre ansioso y abrumado por el que me preocupaba había sido reemplazado por alguien más duro, más estratégico. ¿Qué estás planeando, Richard? Planeo dejar que Olivia disfrute sus vacaciones exactamente 2 semanas más. Dejar que se acomode, gaste algo de dinero, haga planes. Luego voy a destruir sistemáticamente cada mentira que ha construido. Reabrió el portátil. Ya he presentado disputas con las 3 compañías de seguros alegando fraude. Las investigaciones congelarán sus cuentas en días una vez iniciadas. Puedes hacer eso estando muerto. Configuré las disputas antes de morir, con instrucciones a mi abogado para presentarlas si se cumplían ciertas condiciones. Hasta donde saben las compañías de seguros, Richard Morrison sospechaba que su esposa planeaba matarlo y tomó precauciones. Mostró documentos legales. También cambié mi testamento el día antes de morir, dejando todo a ti y excluyendo completamente a Olivia por sospecha de infidelidad e impropiedad financiera. El alcance de la planificación de Richard era asombroso. ¿Has pensado en todo? No en todo. No pensé que sería tan estúpida como para publicar fotos de sí misma festejando en México 3 días después de mi funeral. Eso fue un regalo que no podría haber planeado. La sonrisa de Richard era fría. Esas fotos, combinadas con los registros financieros mostrando transferencias de dinero a Miguel, harán que el caso de fraude a seguros sea hermético. ¿Qué hay de Miguel? Miguel es el menor de nuestros problemas. Solo es un tipo que pensó que estaba saliendo con una viuda rica. Cuando el dinero de Olivia desaparezca y lleguen los cargos por fraude, él también desaparecerá. Hombres como Miguel no se quedan con mujeres pobres con problemas legales. Miré a mi hijo con una mezcla de orgullo y preocupación. Este es un juego peligroso, Richard. ¿Y si Olivia descubre que estás vivo? Entonces aceleramos el cronograma. Pero no creo que lo haga. Está demasiado ocupada celebrando su victoria para cuestionarlo. Cerró el portátil. Además, papá ya cometió su mayor error. ¿Cuál? Nos subestimó a ambos. Pensó que era solo un viejo triste que lloraría en silencio y nunca haría preguntas. Pensó que yo era demasiado débil y ansioso para contraatacar. Los ojos de Richard se endurecieron. Se equivocó en ambos casos. Las siguientes 2 semanas fueron las más largas de mi vida. Tuve que seguir interpretando al padre afligido mientras sabía que mi hijo estaba vivo y escondido a solo 20 minutos en un pequeño apartamento que había rentado bajo un nombre falso. Cada día se sentía como caminar por una cuerda floja, manteniendo la fachada mientras ayudaba a Richard a orquestar lo que llamaba el ajuste de cuentas de Olivia. Visité la tumba de Richard 2 veces por semana, tal como lo haría un padre desconsolado. Llevé flores, estuve allí el tiempo apropiado, incluso hablé con la lápida cuando había otros visitantes cerca. Se sentía obsceno,
interpretar el duelo sobre un ataúd vacío, pero era necesario. Varios vecinos y amigos de la familia me abordaron durante estas visitas. La señora Henderson de la calle de abajo me acorraló en una visita. ¡Qué tragedia!, dijo. «Pobre Olivia, perdiendo a Richard tan joven. ¿Está aguantando bien? No la he visto por aquí». «Está tomando algo de tiempo lejos», respondí, la mentira saliendo más fácil de lo esperado. «Quedándose con familia. El duelo ha sido abrumador para ella». Lo que no le dije a la señora Henderson era que había estado monitoreando obsesivamente las redes sociales de Olivia. Las fotos de Cancún continuaban. Cenas en la playa, cócteles al atardecer, tratamientos de spa, compras excesivas. Miguel aparecía en la mayoría, a veces con su brazo alrededor de ella, a veces besando su mejilla. Los comentarios de sus amigos habían evolucionado de simpatía por su pérdida a celebración de su viaje de sanación. Su hermana publicó: «Tan orgullosa de ti por elegir la felicidad. Richard querría que vivieras tu mejor vida». Ese comentario me hizo querer lanzar mi teléfono al otro lado de la habitación. Richard había estado ocupado durante esas 2 semanas. Desde su apartamento temporal, había estado alimentando información a los investigadores de seguros, proporcionándoles evidencia con marca de tiempo de la falla de Olivia, sus actividades financieras sospechosas, lo más condenatorio, sus publicaciones en redes sociales mostrando que celebraba en México días después del funeral de su esposo. «Los investigadores lo llaman uno de los casos más claros de fraude al seguro que han visto», me dijo Richard durante una de nuestras reuniones secretas en un diner fuera de la ciudad. Ahora lucía más saludable, habiendo recuperado algo de peso y perdido la expresión atormentada que llevaba esa primera noche. 3 compañías de seguros, 1.700.000 en reclamos fraudulentos, y ella literalmente está publicando evidencia de sus crímenes en línea. ¿Cuándo actúan? Hoy, en realidad. Las cuentas deberían estar congeladas para esta tarde. Olivia va a despertar mañana por la mañana incapaz de acceder a su dinero. Richard removió su café lentamente. Estimo que ya ha gastado cerca de $80,000 en Cancún. Cuando no pueda pagar su habitación de hotel, la realidad va a golpear fuerte. ¿Y si solo se queda en México? ¿Desaparece? No puede. Miguel no tiene ese tipo de dinero, y sin acceso a los fondos de seguro, está esencialmente quebrada. Sus tarjetas de crédito están ligadas a cuentas que están a punto de ser congeladas. Tendrá que volver y enfrentar las consecuencias. Richard tenía razón. El jueves por la tarde, mi teléfono empezó a vibrar con llamadas del número de Olivia. Las dejé todas en buzón de voz. Para la noche, tenía 12 mensajes cada vez más frenéticos. Los primeros eran confundidos. «Timothy, algo anda mal con mis cuentas bancarias. ¿Puedes llamarme, por favor?» Para el 7º mensaje, el pánico había entrado. «Timothy, estoy atrapada en México. El hotel dice que mis tarjetas no funcionan. Necesito que me transfieras algo de dinero hasta que pueda resolver esto». Los mensajes finales eran desesperados. «Por favor, Timothy, sé que estás recibiendo estos. Tengo miedo. Algo está pasando y no entiendo. Dicen que no puedo dejar el país hasta que pague mis deudas. Por favor, ayúdame». Reproduje cada mensaje para Richard a la mañana siguiente. Él escuchó con una expresión que no podía leer del todo. No exactamente satisfacción, sino un sentido sombrío de justicia siendo servida. «Realmente está entrando en pánico», observé. «Bien, debería estarlo». Richard cerró su portátil donde había estado monitoreando noticias sobre investigaciones de fraude al seguro. «El FBI me contactó ayer. Bueno, contactó a mi abogado que dice representar mi herencia. Quieren entrevistar a miembros sobrevivientes de la familia sobre posibles irregularidades financieras involucrando a la esposa del fallecido. Quieren entrevistarme a mí y a Olivia cuando ella regrese al país, lo cual, según las autoridades mexicanas, debería ser muy pronto. No la van a retener indefinidamente, pero si requieren que pague sus deudas antes de irse. ¿Cómo va a hacer eso sin acceso a sus cuentas?» La sonrisa de Richard era fría. Ahí es donde entra Miguel. Resulta que ha estado alardeando con sus amigos sobre su rica novia americana. Publicó fotos de los regalos caros que ella le compraba, los hoteles de lujo donde se quedaban. Cuando el dinero se secó ayer, también lo hizo su entusiasmo por la relación. Se fue.
Tomó el primer vuelo de regreso a Chicago esta mañana. Olivia está sola en un país extranjero sin dinero, sin amigos y con una lista creciente de problemas legales. Richard se recostó en su silla. Casi siento lástima por ella. Casi. Yo no sentía lástima por ella en absoluto. Cada vez que recordaba estar sobre esa tumba vacía, echando tierra sobre un ataúd que contenía nada más que almohadas pesadas, mi simpatía se evaporaba. ¿Cuándo regresa? Su vuelo aterriza mañana por la noche. Logró contactar a su hermana, quien le transfirió suficiente dinero para un boleto de avión. Pero regresa a un mundo muy diferente al que dejó. ¿Estás listo para esto? Richard asintió lentamente. He estado listo desde que vi esas publicaciones de Instagram de ella riendo en la playa mientras tú enterrabas un ataúd vacío. Su voz se endureció. ¿Te humilló, papá? Te hizo llorar solo mientras ella celebraba con su amante usando dinero que robó de nuestra familia. Eso no es algo que pueda perdonar. El avión de Olivia aterrizó a las 8:30 de una fría noche de viernes. Lo sabía porque había estado rastreando su vuelo obsesivamente, de la misma manera que había monitoreado todo sobre ella las últimas 2 semanas. Richard y yo habíamos pasado la tarde haciendo preparativos finales para lo que llamó el enfrentamiento. Estaba sentado en mi sala pretendiendo ver televisión cuando mi teléfono sonó a las 9:45. El número de Olivia apareció en la pantalla. Lo dejé sonar 4 veces antes de contestar, lo suficiente para sonar como un hombre perdido en su duelo. Timothy. Su voz estaba tensa, exhausta. Gracias a Dios que contestaste. Lo siento mucho no haber podido llamar. Hubo problemas con el servicio telefónico en México y luego mi vuelo se retrasó. Y todo ha sido simplemente horrible. Olivia. Mantuve mi voz cuidadosamente neutral. Me preguntaba cuándo regresarías. Estoy en la casa ahora, pero algo anda mal con las cerraduras. Mi llave no funciona y hay algún tipo de aviso en la puerta. No puedo leerlo bien en la oscuridad. Su voz se quebró ligeramente. ¿Podrías venir? Sé que es tarde, pero tengo miedo de estar sola ahora. Miré el reloj, justo a tiempo. El cerrajero que Richard había contratado había cambiado las cerraduras esa tarde, y el aviso en la puerta era del FBI, informando a Olivia que la casa era parte de una investigación de fraude en curso. Estaré allí en 20 minutos, dije. Gracias, Timothy. No sé qué haría sin ti. Eres la única familia que me queda ahora que Richard está. Se interrumpió, haciendo un sonido que podría haber sido un sollozo, pero sonaba más agotamiento. El trayecto a la casa de Richard se sintió surreal. Había hecho este viaje cientos de veces a lo largo de los años. Cenas familiares, fiestas, ayudando con reparaciones del hogar. Pero esta noche se sentía diferente. Esta noche conducía hacia un ajuste de cuentas que había estado construyéndose durante semanas. Olivia estaba de pie en el porche frontal cuando llegué, luciendo nada como la mujer radiante de las fotos de Cancún. Su cabello estaba recogido en una coleta desordenada, su piel pálida y tensa. Llevaba ropa arrugada que parecía haber usado para dormir, y sus ojos estaban enrojecidos por agotamiento o lágrimas. No podía distinguir cuál. Timothy, gracias por venir. Se apresuró hacia mí, intentando abrazarme, pero di un paso atrás ligeramente. El movimiento fue sutil, pero ella lo notó. Su expresión parpadeó con confusión. Déjame ver este aviso, dije, pasando junto a ella hacia la puerta principal. El documento del FBI era oficial e intimidante, lleno de lenguaje legal sobre congelamiento de activos e investigaciones en curso. Lo leí lentamente, observando a Olivia por el rabillo del ojo. Ella caminaba detrás de mí, abrazándose a sí misma. No entiendo nada de esto, dijo. ¿Por qué estaría involucrado el FBI con la muerte de Richard? Fue un ataque al corazón. Causas naturales. Me volví para mirarla completamente por primera vez. Bajo la luz del porche, lucía aún peor de lo que inicialmente pensé. Círculos oscuros sombreaban sus ojos, y sus manos temblaban ligeramente. Olivia, ¿dónde exactamente has estado las últimas 2 semanas? Te lo dije, estaba en Phoenix con mi hermana, lidiando con el duelo, tratando de procesar todo. La mentira salió fluida, practicada, y luego tomé unos días en México. El doctor dijo que viajar podría ayudar con la depresión. México. Repetí la palabra sin entonación. Solo unos días.
Sara pensó que un cambio de escenario podría ayudarme a coping con la pérdida de Richard. Su voz se fortaleció, más confiada al sentarse en su historia. Sé que podría parecer insensible, pero me estaba derrumbando, Timothy. Necesitaba alejarme de todos los recuerdos aquí. Asentí lentamente, como aceptando su explicación. Puedo entender eso. El duelo afecta a las personas de manera diferente. El alivio inundó su rostro. Exactamente. Gracias por entender. Sabía que lo harías. Gesturó hacia la casa. Pero aún no entiendo por qué el FBI estaría involucrado, o por qué mis cerraduras no funcionan. Tal vez deberíamos llamar a alguien, obtener respuestas. Saqué mi teléfono. Tengo el número del abogado de Richard. Él podría saber qué está pasando. Sí, por favor llámalo. Esto tiene que ser algún tipo de error. Marqué el número que Richard me había dado. Su abogado, David Chen, había sido informado de nuestro plan y esperaba la llamada. Contestó al segundo timbre. David, soy Timothy Morrison. Estoy aquí en la casa de Richard con Olivia y hay un aviso del FBI en la puerta sobre algún tipo de investigación. Hice una pausa, dejándolo hablar. Ajá, entiendo. ¿Cuándo pasó esto? Olivia se acercó más, intentando oír la otra parte de la conversación. Me giré ligeramente alejándome de ella. Fraude al seguro, dije lo suficientemente alto para que ella oyera claramente. ¿Qué quieres decir con fraude al seguro? El color abandonó el rostro de Olivia. Agarró mi brazo. ¿Qué está diciendo? Levanté un dedo, continuando escuchando la explicación de David. Pólizas múltiples. Solicitudes no autorizadas. Miré directamente a Olivia. David, Olivia está aquí mismo. Dice que no sabe nada de esto. Timothy, ¿de qué está hablando? La voz de Olivia subía, el pánico entrando. Dice que el FBI tiene evidencia de que alguien falsificó la firma de Richard en varias solicitudes de seguro de vida. Pólizas grandes que Richard supuestamente contrató sin decirle a nadie. Observe su rostro cuidadosamente. Piensan que podría estar conectado con su muerte. Eso es imposible. Richard murió de un ataque al corazón. Los doctores lo confirmaron. Continúa hablando con David. ¿Irregularidades financieras? ¿Qué tipo de irregularidades? Otra pausa. Transferencias de cuentas a destinatarios no autorizados. Patrones de gastos sospechosos. Las manos de Olivia temblaban visiblemente ahora. Timothy, dile que esto es todo un error. No sé nada de pólizas de seguro o irregularidades financieras. David quiere saber si puedes explicar tus paraderos durante las últimas 2 semanas. Le dije a ella, el FBI aparentemente tiene preguntas sobre algunas transacciones grandes en efectivo que ocurrieron justo después de la muerte de Richard. Estaba de duelo. Estaba con mi hermana, pero su voz carecía de convicción ahora. Dice que también tienen preguntas sobre publicaciones en redes sociales. Fotos publicadas desde, ¿dónde dijo? Cancún. Dejé que la palabra colgara en el aire entre nosotros. El rostro de Olivia se puso completamente blanco. Dio un paso atrás. ¿Cómo saben de Cancún? La admisión se le escapó antes de que pudiera detenerla. Terminé la llamada falsa con David y guardé mi teléfono. Entonces estabas en Cancún, no en Phoenix con tu hermana. Yo, puedo explicarlo. Después de Phoenix, necesitaba más tiempo para sanar. Sara sugirió que México podría ser terapéutico. Estaba tambaleándose ahora, su historia desmoronándose. ¿Por qué terapéutico? Repetí la palabra. Miguel también fue terapéutico. Su boca se abrió y cerró como un pez jadeando por aire. ¿Cómo sabes de Miguel? El FBI me mostró fotos, Olivia. Fotos tuyas en Cancún con otro hombre. Fotos publicadas en redes sociales mientras yo estaba sobre la tumba de mi hijo, echando tierra sobre su ataúd. Mi voz se volvía más dura, más fría. Fotos tuyas celebrando con tu amante usando dinero del seguro de vida de Richard. Lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, pero parecían más de pánico que de remordimiento genuino. Timothy, no entiendes. Amaba a Richard, pero nuestro matrimonio era complicado. Él estaba distante, ansioso todo el tiempo. Miguel era solo un amigo que me ayudó en un periodo difícil.
Un amigo con el que estabas durmiendo durante 8 meses mientras estabas casada con mi hijo. Como tú. Se detuvo, dándose cuenta de que solo empeoraba las cosas. Mira, cometí errores, pero Richard está muerto y nada puede cambiar eso. No podemos simplemente seguir adelante como familia. La miré a esta mujer que había cogido en nuestra familia hace 8 años. Esta mujer a la que había defendido ante Richard cuando sus peleas se ponían malas. Esta mujer que había estado en mi cocina 4 días después de la muerte de mi hijo, llorando en mis brazos sobre cuánto lo extrañaba. Tienes razón en una cosa, Olivia. Nada puede cambiar el pasado. Nada puede cambiar el hecho de que me dejaste enterrar a mi hijo solo mientras tú festejabas con tu novio en México. Me volví hacia mi auto. El FBI se pondrá en contacto. Te sugiero que consigas un buen abogado. Timothy, espera. Por favor, tienes que ayudarme. No tengo a dónde más acudir. Me detuve y la miré por última vez. Deberías haber pensado en eso antes de decidir cobrar con la muerte de Richard. Me alejé en el auto, dejándola sola en el porche de la casa a la que ya no podía entrar. En el retrovisor, la vi derrumbarse en los escalones del frente, con la cabeza entre las manos. Pero aún no había terminado. Ni Richard tampoco. 20 minutos después, llegué al estacionamiento del apartamento temporal de Richard. Él estaba esperando junto a la ventana, y podía ver la tensión en sus hombros incluso desde lejos. Este era el momento hacia el que habíamos estado trabajando durante 2 semanas. ¿Cómo se veía?, preguntó mientras subía las escaleras a su unidad en el segundo piso. Aterrada, exhaustada, atrapada. Me senté pesadamente en su pequeña sala. Intentó mentir al principio, pero cuando mencioné las fotos del FBI a Miguel, se derrumbó. Bien, necesita entender que sus acciones tienen consecuencias. Richard caminaba de un lado a otro ahora, con energía nerviosa irradiando de él. Mañana por la mañana despertará para encontrar agentes del FBI en el motel barato donde pasó la noche. La arrestarán por cargos de fraude al seguro. Y ahí es cuando comienzan las consecuencias reales. ¿Estás listo para lo que viene después? Richard dejó de caminar y me miró directamente. Papá, he estado muerto durante 2 semanas. Mañana vuelvo a la vida y veo a la mujer que nos traicionó a ambos enfrentar justicia por lo que hizo. Su expresión era sombría pero determinada. Nunca he estado más listo para nada en mi vida. Afueras, la nieve comenzó a caer, cubriendo el estacionamiento con una fina capa blanca. Mañana traería el acto final de nuestro plan cuidadosamente orquestado, y Olivia aprendería que algunas traiciones tienen un precio que nunca imaginó que tendría que pagar. El FBI arrestó a Olivia a las 6:30 de la mañana del sábado en el motel económico donde había pasado la noche. No estuve allí para verlo, pero Richard tenía un contacto en la agencia que lo llamó con actualizaciones. Intentó huir cuando tocaron la puerta, dijo, pero no había dónde ir en una habitación de motel con una sola salida. Richard y yo nos encontramos en el mismo diner donde habíamos estado planeando este momento durante 2 semanas. Esta mañana lucía diferente, más ligero de alguna manera, como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. Ha sido acusada de fraude al seguro, conspiración para cometer fraude y lavado de dinero, me dijo sobre un café que se había enfriado mientras esperábamos noticias. La fianza se fijó en $500,000. ¿Puede pagar la fianza? ¿Con qué dinero? Sus cuentas están congeladas. Sus tarjetas de crédito están al máximo por el viaje a Cancún. Y Miguel desapareció en el momento en que sus fondos se secaron. Su hermana podría intentar ayudar, pero Sara no tiene ese tipo de efectivo disponible. Pensé en Olivia sentada en una celda, probablemente aún con la ropa arrugada con la que viajó. Hace 2 semanas, podría haber sentido lástima por ella. Ahora no sentía más que una fría satisfacción de que la justicia finalmente se estaba sirviendo. ¿Cuándo regresas de entre los muertos? Richard sonrió, la primera sonrisa genuina que le había visto desde que comenzó toda esta pesadilla. Esta tarde. El doctor Peterson lo tiene todo arreglado con la administración del hospital y la policía. La historia oficial es que hubo una confusión con la identificación del paciente, que Richard Morrison estaba en coma en lugar de muerto y que ha tenido una recuperación milagrosa. ¿Alguien lo creerá? No importa si lo creen. Lo que importa es que está legalmente documentado y médicamente respaldado.
El doctor Peterson tiene colegas que jurarán por la confusión, y los abogados del hospital ya han acordado tratarlo como un error médico en lugar de fraude. Richard se inclinó hacia adelante. Lo hermoso es que una vez que estoy oficialmente vivo de nuevo, todos los reclamos de seguro de Olivia se vuelven nulos automáticamente. Tendrá que devolver cada centavo que cobró, más intereses y multas. Irá a prisión. Por mucho tiempo. David piensa que enfrenta 10 a 15 años, especialmente si se niega a cooperar con la investigación sobre las otras pólizas fraudulentas. La expresión de Richard se endureció. Y cooperará, porque va a aprender información muy interesante sobre su novio Miguel. ¿Qué tipo de información? Miguel no era solo un jardinero teniendo un affair con una mujer casada. Ha estado ejecutando una estafa larga, targeting esposas solitarias en suburbios adinerados. Olivia es la tercera mujer a la que sedujo y convenció de defraudar el seguro de vida de sus maridos. El FBI lo ha estado rastreando durante 18 meses. El alcance de la estupidez de Olivia era asombroso. Pensó que estaba jugando con Richard, pero Miguel había estado jugando a ella todo el tiempo. Solo era otra marca. Exactamente. Richard sacudió la cabeza. Miguel probablemente la alentó a contratar esas pólizas de seguro extras, la ayudó a investigar formas de hacer que la muerte de Richard pareciera natural, tal vez incluso sugirió el ángulo de inestabilidad mental. Ella pensó que era la depredadora, pero solo era presa de un depredador mayor. ¿Dónde está Miguel ahora? En México, probablemente, o tal vez Costa Rica, en algún lugar sin tratado de extradición. Pero el FBI lo alcanzará eventualmente. Richard miró por la ventana del diner hacia la mañana gris de octubre. Lo importante es que Olivia va a darse cuenta de que tiró 8 años de matrimonio, destruyó su vida y fue a prisión. Todo por un hombre que nunca le importó en absoluto. A las 2 de la tarde, conduje al hospital para presenciar la resurrección de mi hijo. El doctor Peterson me encontró en el lobby, luciendo nervioso pero determinado. Estaba arriesgando su carrera para ayudar a Richard, pero había explicado que no podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo un buen hombre era destruido por una esposa depredadora. ¿Estás listo para esto, Timothy?, preguntó mientras caminábamos hacia el ascensor. He estado listo durante semanas. La habitación de hospital de Richard estaba en el 4º piso, el mismo piso donde supuestamente había muerto 2 semanas antes. Cuando entré, estaba sentado en la cama, vestido con una bata de hospital, luciendo apropiadamente débil y confundido para alguien que acababa de salir de un coma. «¿Papá?» Su voz era incierta. «¿Qué pasó?» «Recuerdo dolores en el pecho, y luego, nada». La actuación era impecable. Incluso sabiendo que era un acto, sentí una oleada de alivio al oír la voz de mi hijo de nuevo. «Has estado en coma, hijo. Pensamos que te habíamos perdido». El doctor Peterson entró con un portapapeles y expresión preocupada. «Señor Morrison, necesito explicar qué pasó. Hubo un error médico significativo involucrando identificación del paciente. Su hijo nunca estuvo realmente fallecido. Estaba en un estado catatónico que imitaba la muerte, pero nuestro equipo de monitoreo falló, y varios miembros del personal cometieron errores críticos en el diagnóstico. Pero tuvimos un funeral», dije, interpretando mi papel. «Lo sé, y no puedo disculparme lo suficiente por el trauma que esto ha causado a su familia. El hospital cubrirá todos los costos asociados con el error, y estamos realizando una investigación completa sobre cómo ocurrió esto». Richard apretó mi mano débilmente. «Papá, lo siento mucho. No puedo imaginar por lo que has pasado. Lo que importa es que estás vivo». Miré al doctor Peterson. «¿Cuándo puede irse a casa?» «Unos días más de observación, solo para asegurarnos de que no haya efectos persistentes del coma». El doctor Peterson hizo notas en su portapapeles. «También necesitaré contactar a la esposa de su hijo. Debe saber de su recuperación inmediatamente». «Sobre eso», dije con cuidado. «Olivia fue arrestada esta mañana. Fraude al seguro». Los ojos de Richard se abrieron en genuina sorpresa, o una imitación perfecta. «¿Arrestada? ¿De qué estás hablando?» «Mientras estabas en coma, ella presentó múltiples reclamos de seguro de vida. Aparentemente, había contratado varias pólizas sin tu conocimiento e intentaba cobrarlas».
Observé el rostro de Richard cuidadosamente. El FBI dice que estaba trabajando con alguien más. Un hombre llamado Miguel. ¿Miguel? ¿Nuestro jardinero? La confusión de Richard parecía absolutamente auténtica. Papá, no entiendo nada de esto. El doctor Peterson carraspeó. Tal vez deberíamos dejar descansar al señor Morrison. Esto es obviamente mucho para procesar después de un evento médico traumático. No, necesito entender qué está pasando. Richard intentó sentarse más derecho. Olivia intentó cobrar dinero del seguro de vida mientras yo estaba en coma. Ella pensó que estabas muerto, hijo. Todos lo pensamos por el error del hospital. Pero aparentemente lo había estado planeando desde hace mucho tiempo. Saqué mi teléfono y le mostré capturas de las publicaciones en redes sociales de Olivia desde Cancún. Mientras yo planeaba tu funeral, ella estaba en México con Miguel, celebrando lo que pensó que era su nueva libertad. Richard miró las fotos, su rostro pasando por shock, dolor e ira. Me estaba engañando. Durante 8 meses, según el FBI, e intentaba robar dinero fingiendo que estaba muerto. Su voz se quebró. No estaba fingiendo, Richard. Hasta donde ella sabía, realmente estabas muerto. Solo que no parecía muy afectada por ello. Guardé el teléfono. El FBI tiene evidencia de que lo planeaba mucho antes de tu emergencia médica. Puede que incluso estuviera esperando que te pasara algo. Richard se recostó contra las almohadas, luciendo devastado. 8 años de matrimonio, papá, 8 años, y ella planeaba cobrar con mi muerte. Lo siento, hijo. Sé que esto no es lo que quieres oír mientras te recuperas. No, necesito saber la verdad. La voz de Richard se volvió más fuerte, más resuelta. ¿Qué le pasa a ella ahora? Prisión, lo más probable. Solo los cargos de fraude podrían darle 10 años. Y si prueban que conspiraba con Miguel para targeting otros hombres, podría ser mucho más. El doctor Peterson miró su reloj. Debería dejarlos tener privacidad. Señor Morrison, volveré a revisarlo esta noche. Después de que el doctor se fue, Richard y yo nos sentamos en un silencio cómodo por varios minutos. La actuación había terminado, al menos por ahora. Mi hijo estaba oficialmente vivo de nuevo, y Olivia enfrentaba las consecuencias de su traición. ¿Cómo te sientes?, pregunté. Libre, dijo simplemente. Por primera vez en meses, tal vez años, me siento completamente libre. Miró por la ventana del hospital hacia la ciudad más allá. Sé que no puedo volver exactamente a mi vida anterior como era. Demasiada gente sabe del error médico y siempre habrá preguntas. Pero puedo empezar de nuevo. ¿Qué hay de la situación de Meridian? ¿La gente de Crawford? Crawford murió en prisión la semana pasada. Ataque al corazón. Y su organización se desmoronó una vez que el FBI arrestó a los jugadores clave. Debería estar seguro ahora, especialmente con una nueva identidad y un nuevo comienzo. ¿Nueva identidad? Richard sonrió. Bueno, no puedo volver a ser el Richard Morrison que supuestamente murió y luego resucitó. Pero el hijo de Timothy Morrison, Robert, podía empezar un nuevo negocio de consultoría en otro estado, tal vez en algún lugar más cálido que Chicago. La idea me atraía más de lo que quería admitir. Robert Morrison. Me gusta cómo suena. ¿Y tú, papá? ¿Estás listo para un nuevo capítulo también? Pensé mi casa vacía, mi retiro tranquilo, la soledad que había sido mi compañera constante. Luego pensé en las últimas 2 semanas, trabajando junto a mi hijo para traer justicia a alguien que había dañado a nuestra familia. Me había dado un sentido de propósito que no sentía en años. Robert Morrison va a necesitar un socio de negocios, dije. Alguien con experiencia y sabiduría para ayudar a guiar una nueva firma de consultoría. La sonrisa de Richard fue radiante. Esperaba que dijeras eso. 3 meses después, Robert Morrison Consulting abrió sus puertas en Charlotte, Carolina del Norte. Las tarjetas de presentación listaban a Robert Morrison como CEO y a Timothy Morrison como socio senior. Nos especializamos en ayudar a compañías a navegar desafíos éticos y prevención de fraude, expertise que habíamos ganado a través de experiencia dura. Olivia fue sentenciada a 12 años en prisión federal después de declararse culpable de fraude al seguro, conspiración y lavado de dinero.
Miguel eventualmente fue capturado en Guatemala y extraditado para enfrentar cargos por dirigir una empresa criminal que había defraudado al menos a 6 familias. Las compañías de seguros recuperaron la mayoría del dinero que Olivia había robado, aunque había logrado gastar casi $100,000 durante su breve gusto de libertad. En el aniversario de la supuesta muerte de Richard, visitamos el cementerio donde aún yacía enterrado un ataúd vacío bajo una lápida con el nombre de mi hijo. Trajimos flores, no por humor mórbido, sino como recordatorio de cuán cerca habíamos estado de perdernos para siempre. ¿Alguna vez lo lamentas?, preguntó Richard mientras estábamos junto a la tumba. Todo lo que le hicimos pasar a Olivia. Pensé seriamente en la pregunta. Lamento que haya llegado a esto. Lamento que ella tomara las decisiones que tomó. Pero no lamento proteger a nuestra familia de alguien que nos habría destruido a ambos sin pensarlo 2 veces. Richard asintió. Tuvo todas las oportunidades de ser honesta, de trabajar en nuestros problemas, de construir una vida real juntos. En cambio, eligió el engaño y la traición. Las consecuencias fueron obra suya. Mientras caminábamos de regreso al auto, reflexioné sobre cuánto había cambiado en un año. Había perdido un hijo y lo había recuperado. Había perdido una nuera y ganado mi libertad de su manipulación. Había perdido mi retiro tranquilo y ganado un nuevo propósito, un nuevo negocio, lo más importante, una relación más profunda con el hijo que casi perdí para siempre. Olivia había intentado lucrarse con lo que pensó que era la muerte de Richard, pero al final, su resurrección nos había dado a ambos una nueva vida. La justicia, me di cuenta, a veces llega en las formas más inesperadas. Gracias por ver. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal y comentar abajo con la ciudad desde la que estás viendo. Nos vemos en la próxima.